Bueno, si les parece, vamos a empezar. Ya son las 6 en punto. Me gustaría que empezáramos puntuales para poder abordar la mayor cantidad de temas que puedan tocarse. Sobre todo porque el tema del día de hoy es muy interesante. Por ahí vi una pregunta en su momento de cuáles iban a ser los tópicos que se iban a tocar respecto a la prisión, sobre qué tendría que ver con el día de hoy nuestra plática, y es una pregunta muy válida. La charla del día de hoy pretende extenderse de las 6 a las 7:30. Abarca justamente sí explicar el tema histórico, muy poquito de la prisión preventiva, la prisión como pena, la diferencia entre una y otra, sobre todo a partir de este paradigma que se rompió con la reforma de 2008, 16 de junio de 2008, 18 de junio de 2008, con la cual se cambió el sistema de justicia penal y venimos transitando de un sistema mixto a un sistema acusatorio. Efectivamente, la razón del tema de hoy, que es prisión, tiene dos vertientes. La primera es la naturaleza de los servicios que otorga el abogado litigante, que es el principal, la fuente por la cual nos encontramos el día de hoy en una cuarentena más que obligada, y que podría ser una brecha bastante accesible para poder tocar temas de trabajo. Los asuntos de prisión preventiva, o prisión como pena, hoy por hoy no se encuentran suspendidos y son virtualmente o son obligatoriamente susceptibles de ser revisados y de incluso poder ser tramitadas las cancelaciones. Así que es una beta de negocio bastante interesante desde el punto de vista legítimo y completamente respetuoso de los derechos de las personas privadas de libertad. Otro punto también, en la sustancia, lo que es la prisión, es muy interesante, es un punto muy interesante para mí. La prisión desde la sustancia es la medida más invasiva que tiene el Estado sobre una persona. Es la privación total de su libertad en todos los sentidos, o las libertades, porque son distintas, la libertad ambulatoria, la libertad sexual, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. En este caso, la libertad personal. La libertad ambulatoria ha sido una de las medidas más fuertes con las que el Estado ha reprimido a las personas que se alejan del ordenamiento normativo. El punto en este sentido es justamente qué hacemos o cómo estamos preparados ante la crisis que tenemos el día de hoy y nuestros instrumentos pues normativos. ¿Cómo se encuentran? ¿Están adecuadamente estructurados? ¿Están listos para poder soportar este tipo de eventualidades? Hay muchas hipótesis. La primera hipótesis que sí están, la segunda sería que no están. Solamente lo iremos viendo a través de la exposición que vemos. Sí les plantearé la opinión muy particular de un servidor, pero espero que esta plática en realidad sí sea muy importante para poder tomar en cuenta lo que vamos a platicar el día de hoy. Me preguntaban cuáles son mis credenciales al respecto. Bueno, mi nombre es José Luis Espejel Hernández. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Tengo una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente me encuentro desempeñando en el área de Licenciatura de Defensoría Pública Federal, en la subdirección de área de Derechos Humanos. Así que tengo un poco de conocimiento en el tema. Durante, ¿qué será? Salí en 2004. Estuve en la Defensoría Pública, en la Defensoría del Sistema Tradicional, el Defensorio Oriente, en el Juzgado 50, el Juzgado 48. Y de ahí, pues bueno, tuve la oportunidad de entrar en las oficinas de Lisiaga para poder inaugurar el sistema acusatorio en el 2015. Llevamos asuntos en aquella época, los primeros asuntos de sistema acusatorio, y fueron casos muy atípicos, porque uno esperaba el control de detención, que tardó muchísimo en llegar, y lo que sí llegaron fueron incompetencias, dada la aplicación paulatina del código. Pero bueno, retomando este punto, es justamente, y insisto, son dos ejes los que vamos a tomar en la plática del día de hoy. La primera es como una brecha de trabajo que podamos instaurar para poder hacernos de algún tipo de asunto que se encuentra perfectamente en plausibilidad, ¿no?
sea, recordemos que los órganos jurisdiccionales efectivamente están suspendidos, no están llevando a cabo quizás trámites ordinarios, sin embargo, recuerden que las peticiones de libertad y las revisiones de cautela o de beneficios no están ya en suspensión en virtud del último acuerdo que emitió tanto el Poder Judicial de la Ciudad de México como el Consejo de la Judicatura Federal, el 8-2020. Pero bueno, la charla del día de hoy quisiera ser como muy circunspecto en esa parte o muy directo. ¿Por qué la prisión preventiva? ¿Cuál es el punto principal de la prisión preventiva en todo esto? ¿O cómo tiene que ver, cómo cambia la vida de un ser humano al momento en que es sometido a una prisión preventiva? Y esa es la razón por la cual quisiera abordar el punto de cómo se está el estado actual de la situación en México respecto a la prisión preventiva. Uno pensaría que México está en la vanguardia en cuanto a derechos fundamentales o en cuanto a derechos humanos al momento de estar en la prisión preventiva, y sin embargo estamos bastante atrasados en algunas partes. Hay puntos muy claros en la reforma constitucional que no alcanzan a ser superados por la normativa tanto del Pacto Federal como del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante que atendamos nuestros compromisos porque esto viene siendo una especie de estancamiento. No quisiera ver como un retroceso, pero sí hay un estancamiento muy claro y muy notorio al punto en el que hoy por hoy no nos encontramos al 100% con el cumplimiento de los compromisos convencionales, sobre todo en materia de prisión preventiva. Y empezamos con esto. La prisión preventiva, como ustedes saben, es la medida más invasiva, la que restringe, en esta parte estábamos, todos los derechos o las libertades en el punto de la libertad ambulatoria. Es el poder punitivo del Estado, el jus puniendi, en el cual la última ratio es la prisión preventiva. Más allá de eso, al día de hoy solamente existe la pena de muerte. La pena de muerte está contemplada en algunos otros países. Sin embargo, México la abolió a partir de una reforma constitucional en la época de Vicente Fox. Sin embargo, la prisión preventiva estaba como regla. ¿Y cuál era la regla? Era muy sencilla. Antes de la reforma del sistema acusatorio, la prisión preventiva se aplicaba cuando los delitos eran calificados como graves, como la codificación del entonces Distrito Federal, y era basado en una media aritmética. Si el delito superaba aquí en la Ciudad de México era 5 años, significaba que la persona iba a estar en su proceso en prisión preventiva durante todo el tiempo que duraba el proceso. Y esto recibió muchas críticas, recibió efectivamente pues, pronunciamientos de la entonces Comisión Interamericana, en el que se refería que la prisión preventiva, al momento en que era instaurada por una consecuencia del tipo que estaba siendo sujeto de investigación, había una violación a un derecho muy importante para empezar, que era el de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque el tipo penal como tal, únicamente como base para establecer una prisión preventiva por un tiempo indefinido, en este caso el tiempo que durara el procedimiento o el proceso penal, hacía que la persona básicamente pues quedara en un estado de reducción, porque iba a pasar su tiempo en un centro penitenciario, lo cual le dificulta, esto tiene otra situación que le dificulta la consecución de pruebas. ¿Por qué? Porque estando preso es difícil para él pues poder acceder, todo tiene que ser con intermediación, a través de su abogado, a través de sus familiares, pero si no, básicamente no tienen una verdadera defensa por parte de él. Recuerden que la defensa se divide en dos. Tal vez ahorita no podemos hacer tal vez muchas preguntas, pero recuerden que son dos. La defensa es material y técnica. Espero que todos tengan claro ese concepto. La defensa material es la que realiza la persona que está sujeta al procedimiento. Es decir, mi autodefensa. Yo tengo derecho a manifestar lo que yo creo que es, a contestar el cargo que yo pienso que me están haciendo y a decir lo que a mi derecho convenga. Esa es defensa material. Y siempre, siempre, siempre una persona que está sujeta a una investigación tiene ese derecho. Sin embargo, tiene una garantía también, que es una defensa técnica. Es decir, una persona que le asesore, una persona que sea perfectamente un técnico, un perito en derecho, que le pueda decir
A usted le conviene decir esta parte, a usted no le conviene decir esta parte, con base en lo que está presentando la Fiscalía o las pruebas de cargo que existen en nuestra contra. Esas son las defensas que tienen que verse siempre, siempre en toda defensa penal. No nada más la técnica, la material, porque también existe. Y de hecho está contemplado en el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes lo pueden consultar y lo van a revisar allí. Entonces, sabiendo esto, era lógico que dijeran que la persona que está en prisión preventiva se veía reducida en la defensa, porque él también tiene derecho, él también sabe quién puede contactar, a quién puede conocer, a quién puede proporcionar como testigo. Y al momento en que se encontraba en una situación de prisión preventiva, pues no podría hacerlo. Ese es el punto que tenía que tomarse y del cual sirvió para poder cambiar. Este cambio del sistema acusatorio, el sistema mixto, porque no era un sistema inquisitivo, dejen también comentarles eso, el sistema anterior, el sistema procesal penal anterior a la reforma no era inquisitivo, ese no. El sistema que contábamos era un sistema mixto. ¿Por qué? Porque tenía un híbrido, tanto del acusatorio como del inquisitivo. ¿Y en qué se veía este tipo de connotaciones o de notas distintivas del sistema anterior? Pues básicamente se veía en el sistema inquisitivo. Ustedes sabrán que es un juez de instrucción que concentra la investigación, que se encarga de, aparte de investigar, de juzgar y de sentenciar. Entonces la misma persona que lleva toda la instrucción, que investiga, que define si hay elementos para investigar, decide la culpabilidad. En el sistema inquisitivo no, mixto, no, se buscó una cuestión de ecléctica entre el sistema netamente acusatorio y el sistema inquisitivo. Y a partir de ahí surgió la creación del Ministerio Público. De hecho, si ustedes consultan o si pueden ver el proyecto de reformas de la Constitución de 1857, que ese es el verdadero nombre de la Constitución del 17, la Constitución de 1917 no era propiamente una constitución, era un proyecto de reformas que se pasó a votación en el Congreso Constituyente y que al final acabó siendo la nueva Constitución. Pero en ese proyecto de reformas se encontrarán el preámbulo y la explicación, la exposición de motivos, el discurso que da el presidente Carranza para poder inaugurar este nuevo pacto federal. Es muy poético, habla de los abusos de la detención de la persona sujeta a procedimiento y pareciera que estamos escuchando algo similar a la reforma de 2008. Decían que en aquella época, con el traslado o la creación del Ministerio Público, se iba a contar con una autoridad técnica especializada, concentrada en la investigación y que iba justamente a velar también para que no hubiera ese abuso. En aquella época los jueces tenían la facultad de mantener a las personas cautivas por días. En lo que se decidía si había algún elemento para investigarlos o para poderlos llevar a algún tipo de proceso. La idea y la figura del Ministerio Público, junto con los plazos de detención, el de 48 horas, que es el de retención, el 72, que es el de judicial, buscaban esa garantía de que la persona tuviera certeza en cuánto tiempo podría estar privado de su libertad, hasta antes de que se resolviera qué iba a pasar con su causa. De ahí la palabra causa. Justamente este punto y esta incidencia en todo este cambio se dio con el sistema mixto. ¿Qué pasó? Que también empezó a haber una serie de vicios derivados de las prácticas en que incurrían los intervinientes. No, aquí no podemos nada más decir que fue el Ministerio Público o que fue el juzgador. Digamos que hubo una parsimonía y hubo una cierta comparsa después entre los procesos, que sí tendió hacia que el Poder Judicial absorbiera una gran carga de trabajo que le correspondía al órgano acusador. Y el ejemplo muy claro del sistema mixto se encontraba en el artículo 37 del Código de Procedimientos Penales para el DF y en el artículo que establecía las pruebas para mejor proveer. El artículo 37 te decía, el juez podrá decretar las providencias que estime necesarias para poder impartir justicia pronta y expedita conforme al 17. Y eso habría un abanico gigantesco. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando cerraba la instrucción, el juez podía decir, bueno, ¿saben qué? Yo no tengo elementos suficientes, pero ante esta falta de elementos voy a pedir que se desahogue tal y tal prueba. Ahí estaba la resulta de la prueba para mejor proveer, para poder esclarecer los hechos, pero ¿qué
generalmente, o una gran parte, empezó a convertirse en una suplencia de la acusación. ¿Por qué? Pues porque, piénsenlo de esta forma, si el juez necesita pruebas para mejor proveer, significa entonces que no se está aplicando al 100% el principio de indubio pro reo de aquella época, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes un principio constitucional o una máxima que te dice que en caso de duda, tienes que, ¿qué? Absolver. Sin embargo, entonces, ¿cuál es la razón de pedir un desahogo probatorio por parte de quien va a impartir justicia si al final tienes una máxima que te dice que si tienes dudas, debes de absolver? Entonces, esas eran las críticas que tenían tanto el proceso mixto como la instrumentación de la prisión preventiva, que ese fue el siguiente punto, en el cual fue también muy atacado. Ese catálogo que existía, pues más bien no catálogo, sino esa taxatividad de que arriba de cierta medida aritmética los delitos iban a aparejar una medida de prisión preventiva, fue objeto también de señalamientos de parte de la Corte, de la Comisión Interamericana en el uso excesivo de la prisión preventiva, y dieron objeto a que México diera ese paso, ese salto, ese preámbulo que quiero darles, que es el sistema acusatorio. Hoy por hoy, a partir de 2016, ya son 14 años casi. De hecho, estamos a nada de festejar un año más el sistema acusatorio. Creo que incluso podría venir a colación esta plática pequeña que vamos a tener sobre la prisión preventiva y sobre la prisión como pena, para poder reflexionar qué ha sido de nuestra implementación en el sistema acusatorio. Y esa es la idea principal. Cuando decidimos tomar un sistema que tiene como premisa que hay una persona o un interviniente encargado de acusar, compramos el carro completo. Y esto significaba que, como lo dijo el ministro Cosío, el Estado tiene que dotar las herramientas necesarias para poder impartir justicia pronta, expedita, imparcial y completa. Si alguna de las partes no cumple con alguna de sus facultades o de sus deberes, el Estado va a cargar con esa responsabilidad. Y eso implicó que en el diverso juicio de amparo, que al final les voy a compartir, se excarcelara a una persona indígena. Eso pasó en Cintalapa, Chiapas, me parecía, una región de Chiapas. Y fue lo mismo. ¿Qué pasó allí? Bueno, fue una cuestión de defensa adecuada. Cuando se llevó a cabo en aquella época todavía la instrucción, se desahogaron las pruebas a través de la defensa pública, defensa de oficio en aquella época, pero no había un defensor que conociera la lengua de la persona indígena. No existía. Después consiguieron a una persona, trajeron a una persona de otra región de Chiapas para que lo pudiera asistir, y hablaba su lengua, pero resultó que no era la lengua de la región de la que pertenecía esta persona. Entonces, nuevamente, esta persona fue objeto de 2 reposiciones de procedimiento que llevaron años. Y todo esto al final concluyó en que no se pudo desahogar al 100% el proceso con un defensor que fuera de la comunidad o que lo conociera de la lengua, usos y costumbres de donde se desarrollara, y fue la materia del pronunciamiento del entonces ministro Cosío para señalar que si el Estado no contaba con los mecanismos para proveer la defensa y los derechos de todos los ciudadanos, el Estado iba a cargar con esa responsabilidad, lo que dio la excarcelación de la persona indígena. Ahora bien, el punto, ya estando en este contexto que acabamos de poner de la prisión preventiva respecto al sistema anterior, vamos a ponerle en el sistema acusatorio. ¿Cuál es la innovación que se hizo rápidamente en el sistema acusatorio con respecto a las libertades de una persona sujeta a procedimiento? Vean ustedes. La primera es que ya no existe blanco y negro. Ya no existe, antes era prisión o caución. Quizás a un incidente de libertad bajo palabra, bajo protesta, pero en realidad la mayoría eran prisión preventiva por exceso de medida aritmética o la caución. Ahora no. Este sistema acusatorio busca el mayor optimización del método científico y pretende que se afecten las libertades esenciales
necesarias, idóneas y proporcionales al caso concreto. Y esto está basado en una sentencia del Tribunal Alemán, el juicio de proporcionalidad y necesidad. Este va a ser una plática o este va a ser un lema que iremos repitiendo muchas veces y que quisiera que subrayáramos en donde ustedes tengan oportunidad de, en sus apuntes o en su blog de notas. El juicio de necesidad y de proporcionalidad impera en materia penal en muchísimas resoluciones. Una de ellas es la cautela, una de ellas, pero también la pena, pero también la sentencia, muchas cuestiones. Hoy por hoy, la cautela es la primera batalla que tiene que lograrse al 100% en el juicio de necesidad y proporcionalidad. ¿Qué nos dice? Usted está sujeto a procedimiento por el delito que usted se imagine. Muy bien. Este sistema parte de una presunción de inocencia. Totalmente. Implica que yo tengo que dar una regla de trato, una regla probatoria y una regla de prueba, que son diferentes, son tres, es poliédrico. Para que yo pueda concebir, afectar su libertad, tiene que haber una necesidad y una proporcionalidad y una idoneidad en la restricción que pretendo hacer. ¿Basado en qué? Bueno, yo fiscal tengo una serie de objetivos. Están plasmados en el artículo 21 constitucional, al igual que el juez, en el 17, y al igual que la defensa pública también, en el 17. Cada quien tiene reglas, objetivos y prioridades. En el punto que nos hace mención la cautela es, las medidas cautelares y en general la prisión preventiva también tienen un fin, que ya no es el que nos señalaron anteriormente, la pena anticipada, ¿no? Que ese es otro punto que tendríamos que cambiar más adelante en la idiosincrasia de la sociedad, porque hoy por hoy estamos tranquilos mientras la pena de prisión o la prisión preventiva estén vigentes, aunque no se pronuncie sentencia. Eso también no da mensajes de salubridad o de salud en un sistema acusatorio o un sistema penal, pues, como le quieran llamar. Pero partiendo de una presunción de inocencia, ustedes van a tener fines procesales. El primero es básico, que la persona comparezca, es decir, que no se fugue, que no se vaya, que no se oculte. Ese es el primer fin y pareciera que es una prelación. El segundo es que no haya un riesgo o una probabilidad de que una obstaculización a la investigación, es decir, que la actitud de la persona sujeta a procedimiento, la conducta, exista o se desprenda un riesgo de que va a entorpecer o va a obstaculizar la investigación. Y el tercero es que no exista también este riesgo para la comunidad, para los testigos y para la víctima. Todo lo que les acabo de decir, pues bueno, tiene que cumplirse con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y todo este juicio que se emita respecto a la cautela tiene que ser objetivo, o sea, no subjetivo. Objetivo es que tenga un asidero real y que sea susceptible de ser aprendido por los sentidos, ¿no? Subjetivo son creencias, pensamientos, especulaciones y cuestiones que argumentativamente no van a llevar a un buen puerto, al menos si tienen un debate fructífero con otra persona que sepa también que lo que están diciendo no pasa del terreno de la apreciación. Entonces, tomando en cuenta que el riesgo o que todos los parámetros tienen que ser objetivos, tiene que existir una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba justamente es la que se desarrolla y se desahoga mediante la experiencia sensorial. Entonces, este es el punto que tiene que ver con el juicio de necesidad, proporcionalidad y necesidad respecto de la cautela. ¿Por qué tiene que ser idónea?
Pues porque la restricción que ustedes impongan o que se imponga en una cautelar específica tiene que ser la que corresponde a la libertad que se estima va a ser la más efectiva para continuar el fin procesal. Ejemplo, y es lo que platicábamos en alguna charla que tuvimos. No es útil que ustedes impongan una prisión preventiva o que ustedes impongan una presentación periódica cuando el tipo de la conducta establece un riesgo distinto. Es decir, si ustedes tienen un delito de violencia familiar, pues la firma realmente no neutraliza algún tipo de riesgo que sea el específico para poder atender hacia el señalamiento de imputabilidad. ¿Por qué? Porque en un delito de violencia familiar, ¿cuál es el bien jurídico que se está protegiendo, que también se está tutelando en un momento dado, o que la materia del proceso debería tomarse en cuenta? La experiencia nos dice que es, primero que nada, la víctima, el riesgo que pueda representar para la víctima. El riesgo para la obstaculización también podría ser, pero el riesgo para sustracción es bajo generalmente. Muchas veces, o la gran parte de lo que hemos visto en su momento cuando hay evaluaciones de riesgo o cuando hay alguna experiencia en el tipo penal que se está investigando, las personas que inciden en alguna imputación por violencia familiar son gente con muchísimo arraigo. Es gente que tiene un empleo estable o que tiene algún tipo de empleo, es gente que tiene familia, que está arraigado con ellos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que enfocar perfectamente hacia dónde queremos imponer la restricción para que podamos establecer que el proceso empiece a dar sus frutos adecuadamente. Porque la imposición de una restricción cautelar no es nada más imponer por imponer, es que sea justamente idónea, que sea necesaria, que sea efectivamente necesaria, que sea verdaderamente también que hay una necesidad, una ausencia de satisfacción de algún tipo de riesgo que nos permita vincular y establecer que se requiere imponer además otra medida cautelar o esa medida cautelar. Y que no haya una más justamente que sea mejor. Porque si entonces estamos en esa parte de que hay una medida que satisface y que neutraliza esos riesgos y que no estamos implementando, estamos cayendo allí en un desfase, hay una desproporcionalidad como tal. Estamos invadiendo más allá, porque recordemos, el Código Nacional establece un principio muy interesante para poder fijar restricciones cautelares. Y ese principio también hay que apuntarlo por allí porque es donde tiene que ir toda la parte de agravios y de conceptos de violación en materia de cautela, y es el del principio de mínima intervención. El principio de mínima intervención es el que se viola cuando efectivamente la medida no es proporcional, no es necesaria y no es idónea. Cuando alguna de esas tres está siendo indebidamente utilizada, el principio de mínima intervención se viola, porque se está imponiendo una invasión o un acto de molestia a una persona que está notoriamente desfasado a lo que establece la norma nacional penal. Y ese es un punto importante que queremos también resaltar, o quiero resaltar con ustedes, porque al día de hoy tenemos como muchos elementos sobre la cautela, la prisión preventiva, que es a donde vamos a ir. No es una charla de medidas cautelares, sino que en un momento más ya me ocupo de irme a la más fuerte de todas. Pero era también como dar ese pequeño contexto. Hoy por hoy el Código Nacional, y bueno, déjenme retomar, ¿por qué quiero contextualizar que existen medidas cautelares? Pues porque el estado del arte, el estado actual de las cosas, pareciera que no hemos cambiado. Desgraciadamente, como ustedes pueden ver con simplemente consultar la página de diputados, si ustedes ven el catálogo de reformas a la Constitución, vemos que hemos perdido un poquito ese oriente, ¿no? De pronto, de ser una implementación de un sistema acusatorio en el que todo parecía que iba a ir bien, hemos tenido una resistencia muy fuerte y la tenemos todavía en varios temas que hay pendientes.
El primero de ellos es la reforma al Pacto Federal. Y ese es el primer punto que quiero que también ustedes se lleven para la reflexión. No podemos decir que vamos bien cuando estamos engrosando el catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional. Voy a dar un preámbulo. El artículo 19 constitucional es conocido por muchas cosas. Una de ellas es porque establece un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ese es otro tema que vamos a abordar en unos minutos más. ¿Qué significa esto? Y que pareciera que es la inercia judicial en los ámbitos locales y federales. Esto es, pues, insisto, no quiero verlo como un retroceso, pero creo que ha sido un estancamiento muy fuerte y poderoso. Y las reformas efectivamente no han ayudado muchísimo, porque lejos de reformar para contraer o para quitar delitos del catálogo, se ha hecho un catálogo cada vez más amplio. Es decir, cada reforma que ha habido en el artículo 19 ha sido para aumentar delitos que ameritan prisión ipso facto. O bueno, ipso facto desde el ámbito o desde la perspectiva judicial. Y ustedes lo pueden ver, ¿no? Empezábamos con el homicidio, el secuestro, la trata, perfecto. Eso fue aparentemente, o por lo que se ve, una recopilación de la tesis del derecho penal del enemigo, por ahí de Jacobs, pero bueno, al final creo que era un poco desacertado. Sin embargo, lo hemos venido engrosando, lo hemos venido, le metemos ahora hidrocarburos, ¿no? Le ponemos contra los servidores públicos y esto se vuelve cada vez más grande. ¿Qué sucede? Pues que al final nuevamente relevamos cargas procesales, ¿no? Cuando uno establece en la máxima ley una prisión preventiva oficiosa, cierra casi, o da muchas, bueno, más bien voy a hablar de la experiencia, cierra el debate a las partes. ¿Por qué? Porque en automático el juzgador dice, bueno, pues yo aquí veo que el catálogo me dice que esto es de prisión preventiva, lo voy a aplicar. No hace falta ni que debatan, no hace falta juicio de necesidad, de proporcionalidad, de idoneidad, de necesidad, simplemente está en el catálogo, nos vamos. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y entonces para qué se hizo la reforma? Si lo que antes era la medida aritmética, ahora se convirtió, o ahora es simplemente el catálogo. Ahora es tal cual, usted ve su checklist casi, o ve su listita y dice, ah, sí, este delito es de los que meditan, vámonos para allá. Y es para la imposición de medida cautelar. Esto ha generado todavía peores o más problemas que vamos a ver en unos minutos más, pero es el punto principal. Cuando ustedes vedan o prohíben, o cuando se prohíbe más bien el debate entre las partes para que se pueda aplicar una medida cautelar, una medida de restricción que sea eficiente, pues caemos en supuestos dramáticos, ¿no? Hoy por hoy tenemos asuntos pues, muy claros de personas que quizás están en un grupo de vulnerabilidad y sin embargo se encuentran en prisión preventiva, ¿no? Y que así va a quedar, ¿por qué? Porque existe, aparentemente existe una restricción de jure que no admite un cambio, pero para eso estamos aquí, para poder no nada más criticar. La idea de hoy es hacer una propuesta, una invitación, una reflexión y para que podamos pensar qué se va a hacer. Hoy por hoy mi trabajo es darles también el preámbulo o sobre todo más bien el contexto interamericano en el que se desarrolla el tema de prisión preventiva, algunas ideas que surgen como reflexiones de la norma y que podríamos ir tocando poco a poco para poderlas desarrollar. Al día de hoy hay temas muy pendientes en la agenda del Código Nacional de Procedimientos Penales que tienen que ser resueltos. Y también en la Constitución. Y al final creo que parte de un trabajo de abogacía efectivo es el cambio en las leyes. Porque las normas son solamente un discurso. Según la teoría de Habermas, es comunicación. Comunicación legitimada por el Estado para poder ser dispersada al emisor y al receptor, del emisor al receptor. Entonces, el punto aquí es que todo discurso, toda comunicación
tiene que ser susceptible de modificación. Entonces, bueno, hay 14 medidas cautelares. 14. Desde la presentación, la garantía real, la colocación de brazaletes, la prohibición de acercarse a lugares, de acercarse a personas, el cuidado de algún tipo de centro especializado. Y todo esto es muy importante. Y hasta el final, si ustedes consultan el catálogo del 153, a mí siempre me gusta exponerlo como un catálogo, como un termómetro. Si nosotros fuéramos galenos o médicos, veríamos que es una temperatura. Y empieza desde la fracción primera hasta la fracción 14. Y es como va subiendo, aquí está al revés, ¿no? Como va subiendo la temperatura, ¿no? Es el grado de invasión que hay hacia la persona. Es el grado de molestia hacia el gobernado. Y ese grado de intervención, ahí ustedes van viendo cómo está viendo la mínima, mínima, media, media, máxima intervención hacia del Estado hacia la persona. Es importantísimo ver cómo podemos detonar la verdadera racionalidad en las medidas cautelares. Entonces, el Estado y los interventores tienen que pasar por todo ese catálogo para poder llegar hasta la prisión preventiva. Nuestra primera observación y nuestro primer señalamiento es que tenemos un salto cuántico. Así lo vamos a llamar. Hay un salto cuántico desde la fracción primera hasta la 14. En el artículo 155, perdónenme, hay un salto. Y se llama artículo 19 constitucional. Ese es el primer detalle que tendríamos que trabajar como abogados defensores. Ya cuando una norma te habla de que hay ciertos tipos penales que se brincan todo un catálogo para llegar en automático a la cárcel, hay un cierto viso de injusticia. Hay un cierto esquema que no hace eco, que no hace énfasis. Y todo lo que ustedes o yo podamos decir al respecto, para justificarlo, déjenme que se los diga, va a ser subjetivo. Porque todo lo que todo lo que podemos decir para justificar la prisión para una persona sujeta a procedimiento por secuestro, por trata de personas, no va a ser por ese hecho. Va a ser por nuestra concepción, nuestras ideas, nuestros prejuicios y nuestra vivencia de lo que creemos que es o que hemos vivido, que es el secuestro o la trata de personas. Pero no vamos a estar ahí, no va a ser nuestro caso. Y entonces vemos que hay ese catálogo, que por default te dice cuando sea este y este y este, te brincas de la 1 a la 14, se dan de cuenta que es como el turista mundial, ¿no? Había una carta que era la carta de la cárcel, en la que la sacabas y te ibas directo, así. ¿Y qué decíamos? ¿Cómo es posible? ¿No? Todo mi avance, todo lo que habíamos pasado para que de pronto sacara este y me va para atrás, así pasa. Y así está pasando. ¿Por qué? Pues porque al final, cada que hacemos esto, tenemos situaciones como las que viven el día de hoy, que no podemos cambiar. Y viene el punto número 1 al cual quiero hacer o quiero tocar. ¿Qué pasa con lo que estamos viviendo el día de hoy en esta contingencia o en esta situación sanitaria, que es el COVID? O la enfermedad provocada por el virus de COVID. ¿No estamos preparados o sí lo estamos? Bueno, yo les voy a comentar lo que ha pasado en cierta tendencia de la práctica legal, y es que una vez que se impone la prisión preventiva, oficiosa, no la van a cambiar. Al menos, digo, me refiero a que no va a ser tan fácil, pues. No va a ser que ustedes ingresen su escrito de revisión de medida cautelar y pidan que haya un cambio para que se haga el debate de horizontal, como lo establece el sistema, para que haya un debate de idoneidad, de proporcionalidad, de necesidad. Dicen, no, señor, para mí, y así hay pronunciamientos, si no hay una reforma al texto legal o constitucional, yo no tengo elementos para poder decir que hay un cambio en las circunstancias. Y bueno, puede ser válido, pero al final de cuentas creo que no hay un punto de comparación. Y hoy por hoy nuestra situación
lo ha develado. ¿Qué pasa con los casos que tenemos el día de hoy en los que las personas se encuentran, pues, privadas de su libertad en virtud de una prisión preventiva oficiosa y tienen algún día o tienen algún tipo de afección? Ustedes recordarán que el 24 de marzo de este año se publicó un acuerdo en el cual se establecieron medidas de contingencia, medidas de salud. Y esas medidas de contingencia de salud aplicaban para un cierto grupo o una cierta población de grupos vulnerables, los mayores de edad, de 65 años, 60 a 65 años, las personas embarazadas, las mujeres, en periodo de lactancia, y al final, pues, ¿cómo cambia esto en una situación de prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo creen ustedes que pueda cambiar? O si es que se puede cambiar. Es un primer punto de reflexión. La pregunta es, ¿estamos preparados para normativamente pedir el cambio de la prisión preventiva? Quizás sí, quizás no. Yo les voy a comentar ahora algo muy importante. Cuando las cosas no están bien al 100%, y me refiero a las leyes, vamos a encontrar desfases entre los órdenes normativos. Y este es otro de los puntos que quiero subrayar en el tema o en la charla del día de hoy. Nos dice el artículo 19 constitucional, se impondrá la prisión preventiva en tales delitos. Se deberá imponer, de hecho dice deberá, el juez deberá imponer. También entiendo pues la judicatura, ¿no? Pero ante esta apabullante redacción, ¿existe una redacción distinta o que pudiera dar una alternativa tal vez para poder dar un margen de excepción? La respuesta es sí. Sí hay una excepción a la prisión preventiva oficiosa. Sí la hay. No está en la Constitución. Está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Está en el artículo 167. En el mismo artículo que establece qué tipos penales traen aparejada prisión preventiva oficiosa, establece una excepcionalidad a la prisión preventiva oficiosa. En mis momentos de pensamiento libre, he llegado a la conclusión de que el Código Nacional fue un ordenamiento creado con mayor margen de garantismo que la propia Constitución. De hecho, estoy convencido que el Código Nacional está redactado con mayores fines humanitarios y garantistas que la propia Constitución. ¿En qué sentido? Vean ustedes, el artículo 167 en la parte final, si me permiten, voy a leer ese apartado, únicamente esa parte, rapidísima, para que podamos ser, pues digo, rigoristas en la redacción y no sea una interpretación mía. Vamos a encontrar en el artículo 167, en su párrafo final, dice, el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público, por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contener con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad. Ahí está el primer salvoconducto que nos da la propia ley. Ahí. O sea, si hay una forma de decir, no voy a aplicar la prisión preventiva. Pero lo haré cuando el Ministerio Público, primero, me lo pida. Fíjense bien, primero. O sea, que la autoridad encargada de perseguir y de investigar los delitos me diga que no quiere que se imponga una prisión preventiva oficiosa. Imagínense el broncón en que se metería el Ministerio Público,
nada más para sugerir algo similar, digo, me refiero desde el punto de vista jerárquico. Pero insisto, la ley está redactada en términos idealistas. Ustedes vean que incluso el Ministerio Público tiene un deber de lealtad, de objetividad. Es más, las partes, los contendientes, los intervinientes, defensores, ministerios públicos, todo el mundo, los intervinientes, están obligados a actuar con probidad. Vean el artículo 107. Y el juez tiene que determinar cuándo sí y cuándo no hay una falta de probidad, pero eso ya al final de cuentas tendrá que ser materia de un señalamiento. Entonces, vean nada más cómo ha pasado esto. Entonces, el juez no lo va a imponer cuando el Ministerio Público se lo diga. Pero viene la parte que es donde hace toda este ruido quizás, ¿no? Y es, ¿cuándo el Ministerio Público no lo va a pedir? O sea, ¿cuándo no va a pedirlo? Cuando justamente no se cumpla con el test del Tribunal Federal Alemán. O sea, el test de proporcionalidad. O sea, el test que todas las medidas cautelares deberían contar. Todas, nada más esta. Es entonces cuando va a estar facultado para decir, oiga, yo creo que aquí mejor no metemos o no ponemos la prisión preventiva. Bueno, esto no debería ser así para todos los casos. Cuando no sea proporcional, cuando no sea idónea, cuando no sea necesaria. Ese es el punto que nos da el primer margen, ¿no? Este es el tema que nos lleva. Voy a ver una pregunta que me están dando aquí. Perdónenme, es que acabo de descubrir que en la parte de en vivo hay varios chats. Con todo gusto. Ay. Dice, buenas tardes, tengo unas preguntas. Si bien la prisión preventiva oficiosa está contemplado por el artículo 19 y este tiene que ser evaluado por el centro de riesgos y en la realidad en el MP no van a hacer ese estudio en términos de 48 horas. Mi pregunta es, ¿cómo determina este riesgo si el centro no realiza su trabajo? Es una muy buena pregunta. El centro de riesgos, bueno, aquí pensamos la unidad de medidas cautelares o la autoridad de supervisión de medidas cautelares tiene la obligación y el mandato legal de llevar a cabo la evaluación de riesgos. Recuerden, aquí habrá que hacer dos distinciones, porque el tema de prisión preventiva oficiosa siempre ha sido un galimatías muy fuerte. El punto aquí principal es que la autoridad de medidas cautelares suele contestar en delitos de prisión preventiva oficiosa que no es facultad suya evaluar delitos de riesgo o digo delitos riesgo procesal en delitos de prisión preventiva oficiosa. Esto es una falacia. ¿Por qué? Porque el Código Nacional establece muy claramente las obligaciones de la unidad de medidas cautelares o de la autoridad y en ningún momento dice que podrá eximirse del cargo o de la evaluación si el delito es de prisión preventiva oficiosa. Aquí lo que se hace generalmente es interponer la solicitud para que se haga, independientemente, aquí es interesante esto, no porque no lo hayan hecho en el término de 48 horas, significa que después no se puede hacer. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque la omisión de la autoridad que tenía que intervenir en ese momento no es achacable a la persona que está sujeta a procedimiento. Y con mayor razón, lo que le hace aquí es que le facilitan el trabajo porque al momento en que usted pida la revisión, la evaluación de riesgo, la va a pedir como nueva, como que nunca se hizo. Generalmente van a contestar que no declinan la petición porque no es su facultad, pero esta respuesta que para empezar luego tarda muchísimo, a veces ni siquiera la dan, hay que irse al amparo en directo para que les contesten, pero bueno, ante esta omisión nuevamente o ante esta negativa, hay que incorporar el amparo indirecto para obligarla a que haga el análisis de riesgo. Y generalmente es ordenado que se haga el análisis de riesgo. Con ese análisis se interpone la revisión. ¿Por qué hay un cambio? Pues bueno, el cambio aquí es que no se tomó en cuenta el criterio de proporcionalidad. Y lo que puede usted hacer para poder darle la vuelta al tema de que no fue pedido por el Ministerio Público fue que no contaba con la información y que ahora que ya la tiene, solicita el debate. Esa es una sugerencia.
Como defensores privados podemos solicitarla antes de que se judicialice la carpeta. Claro, en todo momento pueden ustedes pedir la evaluación de riesgo, totalmente, tanto para delitos de prisión preventiva oficiosa como mucho más con la justificada. Y es antes de que se judicialice y hasta después de que se judicialice. Recuerden esa parte, el tema de que la autoridad no sea llamada no precluye ningún derecho, ¿eh? ¿Por qué? Porque el 164 del Código Nacional dice que esta tiene que ir la obligación de proporcionar información a las partes para que puedan ver la habilidad de imponer o revisar. Y con que les den revisar, pueden entrar allí. ¿Quién determina este catálogo? El catálogo de delitos, si no hay una política criminal si no hay una política criminal que más penaliza en lugar de hacer prevención del delito. Es el punto, licenciado Luis Alfonso. Justamente es el tema que la política criminal está nuevamente o está virando hacia la punición anticipada. Y esto no es una apreciación subjetiva, ¿eh? Esto es una determinación de la Corte Interamericana en múltiples sentencias. Cuando puedan, revisen ustedes Jenkins contra Argentina, Romero Feriz contra Argentina, Suárez Rosero, me parece que es contra Honduras, Bamaca Velázquez y, bueno, incluso mujeres víctimas de Atenco también. Pero bueno, las más, Norín Catrimán contra Chile, pero las que yo les puedo decir que al día de hoy es obligado para ustedes como penalistas, como defensores, leer y estudiar fuertemente Romero Feliz contra Argentina. Recuerden mucho eso. Romero Feliz contra Argentina, aparte, es una sentencia que salió apenas muy poquito, ¿eh? Discúlpenme por no tener el año, pero voy a tardar más tiempo en lo que la busco. Pero busquen la Romero Feliz contra Argentina. Esta sentencia es un parteaguas en todo lo que es la cautela. Y esta sentencia nos dice que estamos mal en prisión preventiva. También quiero contestar su pregunta, dice, ¿cómo se aplican tratados internacionales? Bueno, recuerden que la aplicación de tratados internacionales no es una gracia que da el órgano judicial, ¿no? No es algo que decide hacer o que por buena voluntad lo hace. No, está obligado a hacerlo. Cuando ustedes le invocan una sentencia de la Corte Interamericana, que aparte ya no son orientadoras, sino son vinculatorias o vinculantes, ¿por qué? Porque México se sometió a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Es un deber de la autoridad jurisdiccional entrar al análisis entrar a la convencionalidad, a la interpretación conforme. Y entonces, esto es artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 133. El 133 es el que da la pauta para que todo juzgador, todo, desde fuero local hasta fuero bloque concentrado, tiene la obligación de dar un pro persona y de preferir la interpretación que mayor favorezca al gobernado. Ese es el punto principal. Ustedes invocan 1 y 133, es la instrumentalidad para que puedan invocar qué artículo o qué convención quieren aplicar, ya sea la Convención para prevenir la tortura, ya sea la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero esto es el punto toral para que ustedes puedan decir cómo voy a pedir que me den un control de convencionalidad. Bueno, 1 y 133. Esa es como la piedra roseta, 1 y 133. Y ya de ahí los que ustedes necesiten, pues, si es la Convención de la CEDAW, pues adelante, si es la Americana sobre Derechos Humanos, también, pero ese es el punto que le da el parteaguas para que el juez no diga, bueno, pues si quiero lo aplico, si no quiero no. Y en segundo punto, pues, las sentencias de la Corte Interamericana. Lean esa parte, Romero Feriz nos dice dónde estamos en prisión preventiva. Y nos dice la Corte Interamericana, toda pena de prisión que se base en el tipo penal por una sospecha de que la persona pertenezca a un grupo delincuencial de alto grado es arbitraria. Y por ende, por el simple hecho, viola el artículo 7.2. El 7, que es el de libertad. ¿Por qué?
Porque la arbitrariedad no nada más es algo que está fuera de la ley. Ese es el concepto que cambia con la Corte Interamericana. Que ya la Corte Interamericana dice, ojo, señores, arbitrario no es alguien que actúa fuera de la ley. Es alguien que puede actuar dentro de los márgenes de la ley o dentro de la ley, pero la ley establece conceptos que no son acordes a un parámetro convencional. Por eso tenemos ejemplos como los de ahora. Una prisión oficiosa en la cual, pues si usted nada más, pues ¿qué trae? Pues nada más trae el tipo penal, que es un secuestro. Adiós, amigo. Adiós, digo, o sea, adiós. Ya se quedó usted ahí guardado para siempre, digo, o sea, me refiero a procesalmente hablando, pues. Porque esa es la inercia con la que se viene trabajando. Y eso es lo que tenemos que trabajar para poder cambiar. Romero Feliz contra Argentina te dice, a ver, señores, aparte de que haya un tipo penal o una conducta de alto impacto, tiene que haber más elementos. Tiene que haber el juicio de idoneidad, de necesidad, de proporcionalidad. Y ya entonces, con todas esas inferencias adminiculadas, dices, oye, yo creo que sí, aquí hay que ponerle prisión preventiva porque la persona o se nos va a ir o va a intimidar a los testigos, pero bajo criterios objetivos, conductuales, sensoriales. Romero Feliz nos dice al Estado mexicano, aquí ustedes están mal. ¿Por qué? Porque una ley que te dice que simplemente con que tengas un tipo X va a estar adentro, no entra ningún debate. Y aparte de que es inconvencional, pervierte todos los principios del sistema acusatorio. No me lo van a poder negar, ¿no? ¿Por qué? No hay igualdad, no hay contradictorio, ¿o no? Y no hay publicidad, no hay debate. Básicamente es eso. ¿Sí? Y ese es uno de los puntos que quería comentar al respecto sobre la prisión preventiva. Ahora, hay otro tema que es muy interesante referente a la... bueno, retomando este del 167. Estamos de acuerdo entonces que este 167, pues, no es acorde al Pacto Federal, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a entrar a debates de prisión preventiva, creo que es justo que no solo el Ministerio Público tenga la facultad de pedirlo, ¿no? Sería justo también que la defensa lo pueda pedir. ¿No lo creen? Es decir, si el artículo 167 establece una excepcionalidad, no puede relegarla a una de las partes en perjuicio de la otra. No hay lógica. El Ministerio Público está en igualdad procesal que la defensa. Y lo que das a uno, deberías dar al otro, para que puedas tener igualdad. Porque si no, en todo caso, y ese es el punto que yo creo que ahí se les fue un poquito en la redacción del artículo, creo que el tema era, si en algún momento se iba a establecer una excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa, correspondía al juez de control, ¿no? Ni siquiera era necesario, pues, porque ese debate tendría que darse en todos. Vean que esa redacción es ociosa, porque si ustedes lo leen así, dicen, bueno, entonces en las demás medidas cautelares no se justifica la proporcionalidad, la necesidad y la idoneidad. Pareciera que no. ¿Qué otra pregunta hay? Déjenme ver. ¿Podría repetir cuáles sentencias de la Corte se encuentran relacionadas con el estudio de prisión preventiva oficiosa? Claro que sí. Romero Feliz contra Argentina, Jenkins contra Argentina, Suárez Rosero, Bamaca Velázquez, Norín Catrimán o Catrimán contra Chile. Y esas son las principales. Lo que pasa es que muchas sentencias después parafrasean a las anteriores, pero las principales son, ¿saben cuál también? Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, me parece.
pongan Chaparro Álvarez y ese va a darles el link de la sentencia. Así es, justamente, Janet Caroline, el análisis de riesgo podría cambiar la determinación de prisión preventiva oficiosa porque la Constitución establece el catálogo de delitos y no la condiciona a la existencia de este análisis de riesgo. Exactamente, ese pensamiento es el que tiene nuestra autoridad judicial al día de hoy. En nosotros está innovar. Y no porque diga, bueno, vamos a inventar, se trata de innovar. Al final de cuentas, ustedes tienen, hoy tenemos una porción normativa que es el 167. En este caso, veamos la manera. Se me ocurre, por ejemplo, pedir que por qué el Ministerio Público no ha solicitado el cambio si al final de cuentas no hay una justificación de riesgo. Hay muchas maneras. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Otro elemento u otro tema que se está trabajando es lo que estoy diciéndoles, que el artículo 167 es inconstitucional. Y entonces, a partir de ahí, ampararse contra la norma para denunciar la inconstitucionalidad y provocar que haya un libre debate entre las partes. Pero eso, o más bien en convencionalidad, ¿no? Todo depende de qué forma se plantea. Recuerden, ese es el punto. De qué manera se va a tramitar o de qué manera se va a buscar llevar esa parte. Siempre tenemos que abrir la mente, siempre. Ahora fíjense bien otro punto que quiero hablar con ustedes. Hay otro tema que es muy interesante y que es referente a la prisión preventiva y que les quiero dejar como reflexión. Si se han puesto a pensar quizás, hay otro tema que tenemos que trabajar y es referente al punto de plazo razonable. ¿Sí? Nos comenta en su momento que la prisión preventiva no puede superar un plazo. ¿Están de acuerdo? Está en el propio Pacto Federal o Constitución Política y en el Código Nacional. La regla es que no puedes superar 2 años, ¿no? Salvo que exista un ejercicio de defensa. Y esto nos lleva a más cuestionamientos, ¿no? Más problemáticas. ¿Qué sucede? Toda presión que excede a cierta temporalidad incide con un principio que es el de plazo razonable, ¿no? Plazo razonable es el tiempo que una persona tiene para poder ser juzgado y que pueda obtener alguna sentencia en cualquier sentido. Y sin embargo, bueno, pues es importante que al día de hoy el estándar en que se encuentra la norma no permite, al menos por muchos sentidos, acceder a plazo razonable. Si ustedes ven esta sentencia igual de Romero Feriz, van a encontrar qué pasa con el plazo razonable. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para acceder a justicia? La Constitución se ocupó de ello, igual que el Código. 2 años. Siempre y cuando no sea por ejercicio de defensa. Yo les pregunto aquí nuevamente como abogado del diablo, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Con esa porción de la norma? O sea, ¿creen que sea adecuado decir que, pues, que si una persona pues, no va a poder estar más de 2 años en un proceso penal mientras no sea porque está haciendo algo para defenderse? ¿No? Creo que no hay tampoco una racionalidad en esa porción normativa, ¿no? Al final de cuentas, lo que esa norma implícitamente dice es que la persona tiene que renunciar a su defensa lo mayor posible para poder acceder a una justicia pronta. Y eso creo que tampoco va
acorde a un sistema, dejen ustedes acusatorio, a un sistema democrático. En la sentencia de Romero Feliz, entre otras, te dice, el plazo razonable es una garantía para la persona sujeta a procedimiento. Es una obligación de la Fiscalía o de la autoridad prosecutora. El tiempo que se está destinado para un proceso no puede ir en perjuicio de la persona que está sujeta al procedimiento. No puede ser así. O no debe ser así. ¿Por qué? Porque a quien le corresponde llevar a cabo todos los actos de investigación, de procesamiento y de prueba es al acusador, ¿no? Es decir, si tú vas a ir a un juicio, si vas a ir tú a una etapa procesal cualquiera, o si vas a tomar la decisión de judicializar un asunto, no sales a pescar. Bueno, al menos esa es la idea principal de lo que nutre el sistema, ¿no? Vas preparado y trabajado para poder decir, traigo mi elenco probatorio de tales medios de prueba, de esta forma, de aquella, y lo puedo presentar. Si la persona sujeta al procedimiento invoca y dice y desdice y apela y hace amparo indirecto y revoca, bueno, está en su derecho. Está en su derecho y está perfecto, pues. Pero no por eso vas a condicionar su estadía en prisión preventiva. Porque recordemos que la persona no llegó al proceso por su voluntad. ¿No? 1. Y 2, los recursos no los está inventando él, están previstos en la norma. Luego entonces, ¿por qué utilizas los mecanismos que interpretas o que dispone tu aparato estatal para que en perjuicio de él diga, es que como te has defendido mucho, no te puedo sacar, no te puedo dar excarcelación? El plazo razonable no debe estar sujeto de ninguna forma a una condición como esa. En esa sentencia lo van a encontrar también. Y es algo cuestión de lógica, ¿no? Es que luego, y entiende uno, pues, es que luego tarda muchísimo en lo que se va al amparo, lo que se va a la corte y se fue a la reclamación. Y recuerden lo que les dije al principio de la charla, ¿no? Que en alguna ocasión se pronunció el maestro Cosío. La falta de mecanismos y de dispositivos para poder hacer frente a los entuertos procesales corre a cargo del Estado, no de la persona, ¿no? Y esto es tan sencillo como eso. Porque van a encontrar ustedes eso, es que no puede usted invocar a plazo razonable, señor, porque usted pues lleva 3 amparos y lleva tal. Bueno, sí, pero al final es mi ejercicio de defensa. Y si ya pasaron 2 años, no veo por qué no tenga yo la oportunidad de que se revise la medida cautelar y tenga la oportunidad de salir. Que ese es otro punto que van a encontrar en esta sentencia de la Corte. Y bueno, parafraseo mucho la Corte porque más que la doctrina, además de que es muy válida y todo esto, me gustaría que ustedes tengan la cuestión práctica. El día de hoy, cómo está y cómo se califica, pero a razón de contenciosa, más que un poquito dogmática, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar en estas sentencias que les acabo de decir que la prisión preventiva, aparte de que tiene que seguir un juicio de proporcionalidad, idoneidad, necesidad, aparte de que tiene que tener un plazo razonable, también es lógico, digo, no puede haber un proceso, una persona, digo, sí los hay, pues, pero me refiero a que no puede ser que un proceso lleve 8 años, 5 años y la persona siga, pues, esperando ahí su reposición de procedimiento, ¿no? Y finalmente, tiene que haber una revisión periódica, señores. ¿Cómo la ven? Perdón por esta forma tan poco formal de llamarlos quizás, pero bueno, estamos en una cuestión de cuarentena, estamos en confianza quizás, pero bueno, hay una cuestión, hay una obligación que es la revisión periódica. Y esta revisión te dice que no tiene que ser un impulso de las partes, ¿eh? Te dice que tiene que ser
forzosamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues el juez estaría obligado a revisar periódicamente. Y esto me recuerda mucho al anterior sistema, ¿no? Muy, muy interesante. En el anterior sistema, en el mixto, yo recuerdo que ya en la última época del sistema mixto, los jueces de cierta institución, de la judicatura local, celebraban juntas, o bueno, hacían unos pedimentos gigantescos a la rejilla de juzgado y subían a todos los procesados. No recuerdo para qué si cada 3 meses o cada mes para hablar con ellos, para comentarles cómo iba su caso y qué iba sucediendo. Y vaya, esta era una buena práctica. Yo recuerdo cuando pues eran mis comienzos en el sistema, en la defensoría, y yo veía, a lo mejor muchos eran de trámite realmente, porque pues, pero había unos que practicaban y que querían externarle dudas. Bueno, pues ahora vean esta parte en el acusatorio. Te dice, tú impones una medida cautelar de prisión preventiva y en automático asumes una responsabilidad. O sea, para que no pienses que es tan fácil, ¿no? Tienes que revisarla periódicamente. Y esta revisión periódica es a donde nos encuentra el día de hoy la contingencia. ¿Qué pasa con aquellos casos en los que la gente, no voy a exagerar, no voy a decir que son casos todos dramáticos, pero sí hay algunos? ¿Qué pasa con las personas que tienen tuberculosis? ¿Qué pasa con las personas que son asmáticas? ¿Qué pasa con las personas que son mayores de 60 años y que están en prisión preventiva oficiosa o en pena de prisión? Bueno, pero creo que el mayor conflicto es en prisión preventiva. La confección normativa actual da garantías para atender los derechos humanos de estas personas. No. No, al menos sencillamente, ¿eh? Como dice el artículo 25 de la Convención Americana, ¿no? Un recurso fácil y efectivo, ¿no? No. Yo les puedo asegurar que no, al menos digo, en algunas determinadas entidades de la judicatura no es sencillo. No es que usted ingrese su revisión y que luego se la admitan y que vean luego rápidamente y que encuentren un debate de idoneidad, ¿no? Usted recibe, interpone la promoción de revisión y en automático ven que es de prisión preventiva y se la deniegan. ¿Va para atrás? ¿Qué tiene que ser? Bueno, tienen que revocar o tienen que apelar, dependiendo del pronunciamiento, porque hay unos que se meten en el fondo, otros en la forma, y ahí entran como broncas o problemáticas, perdón. ¿Por qué? Porque pues está el juez administrador, que pues sin ser juez de control, o sea, sí es juez de control, pero ejerce funciones no de juez de control, sino de administrador, pero como administrador responde cuestiones del fondo y entonces pervierte más el sistema porque sin necesidad de audiencia y sin debate, sin contradictorio y sin publicidad, pues te dice que para él no han variado las condiciones, pero entonces sí te resuelve la materia del asunto y esto genera problemas porque, bueno, entonces, ¿qué es revocación o es apelación? Y entonces, pues bueno, como les decía, cuando algo empezamos a hacer mal, es como una bola de nieve, se empieza cada vez más grande, ¿no? Y así empieza. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy nos falta mucho por recorrer en materia de prisión preventiva y en pena de prisión. ¿Por qué? Porque nuevamente es esto, ¿no? Y para que puedas acceder a alguna salida, tienes que probar, no que la fiscalía pruebe que eres un riesgo, pues, sino que tú tienes que probar que no lo eres. Y regresamos a prácticas que parecían que habían quedado en el pasado. Pero pues no es así. ¿Por qué? Porque tienes que luchar y la defensa lo sabe. Una persona que se ha dedicado a la defensa sabe que pues no puedes ir con la bandera de pasividad ni con la bandera de auditoría, ¿no? Tienes que ir con la bandera de proactividad, de preparación, de no solamente criticar, como les dije, ¿no? Hay que criticar y hay que proponer. Ese es el éxito en la parte de la defensa. Porque si ustedes quedan en la crítica nada más, tienen un 50% de la argumentación. ¿Sí?
El otro 50 es con lo que ustedes proponen. Y ese es el éxito de todo esto. Pero al día de hoy pienso que este tipo de redacciones completamente cerradas, en que cuando tienes un tipo penal se acabó, no me importa, hay prisión preventiva, no están listas para un debate como el que tenemos ahorita. Tengo una persona mayor de 65 años, tengo una persona, bueno, hasta que sale el acuerdo, ¿no?, para poder tramitar y despresurizar las prisiones, y aún así créanme que no es tan sencillo, ¿no? Porque a lo mejor quizás hay elementos mucho más claros, ¿no? Como el 166 que establece que la persona que sea mayor de edad y las personas que son embarazadas o en lactancia. Bueno, pues yo les puedo decir que aún así hemos tenido pronunciamientos en los que te dicen que el 166 está hecho para delitos de prisión preventiva justificada, no oficiosa. Y es bueno, qué lástima. Pues ni tan lástima, porque al final de cuentas lo que eso significa es que usted tiene que hacer todo un trámite de recursos y de impugnaciones para que le digan al juez acuo que su interpretación está incorrecta. Pero ¿saben cuánto se traduce eso? En tiempo. Tiempo que se está gastando y tiempo en lo que ustedes, o más bien en los que su patrocinado está en riesgo. Este es el ejemplo más claro, la enfermedad de contingencia que tenemos ahorita. Este es el ejemplo más claro, porque al final de cuentas lo más bueno es que, pues, que se aguante un poquito más en lo que termine de salir el federal, ¿no? Pero no, hoy tenemos que, aquí que decimos, pues ojalá que no se enferme, ¿no? Ojalá que no pase esto, ojalá que, bueno, esperemos que no, porque una vez que entra la enfermedad, pues bueno, ya saben ustedes que no hay cura, ¿no? No hay cura, no hay tratamiento realmente, simplemente, pues, lo que el organismo pueda hacer al respecto y con ciertos paliativos, ¿no? Pero mientras, pues bueno, nos quedamos ahí atados de manos. ¿Por qué? Porque viene otro punto que les tengo que comentar referente a las sentencias de amparo. Y es básicamente con lo que quisiera terminar para poder contestar unas preguntas. Las sentencias de amparo creo que tienen que ver también otra reflexión de mi parte, y es que son incompletas, ¿no? Con todo respeto. Pienso que las sentencias de amparo o la ley de amparo está un poco ya anacrónica. ¿Por qué? Pues porque no se ocupa del amparo cabal de las personas sujetas a un procedimiento penal. ¿Qué pasa? Ustedes pueden ver que cuando se dicta un acto de vinculación a proceso y se impone la prisión preventiva, inmediatamente se ejecuta. Se le impone la prisión preventiva, ¿no? Está bien. Si ustedes ocurren a la apelación y la apelación determina que estuvo mal dictada la vinculación y revocan, en automático entra la inmediatez de la libertad, ¿no? El amparo no, bueno, al menos el amparo indirecto no. ¿Qué pasa? La sentencia tiene que causar ejecutoria. Entiendo que algunas partes sí, pero otras no. Creo que incluso si ustedes pueden leer la ley de amparo, tiene un par de trampas que me parece que no van con el fenotipo del proceso que queremos tener. Si ustedes ven en la ley de amparo los artículos 77 y 192, van a ver justamente eso, que las sentencias no se pueden ejecutar, máxime tratándose de delitos de prisión preventiva o de prisión oficiosa, hasta que no causan ejecutoria. Y yo les pregunto, ¿y entonces para qué? ¿O con qué intención sería esa redacción? Si ustedes o si usted compartimos el elemento de que en el Código Nacional te dice que una vez que se dicta un auto de no vinculación o que se dicta una sentencia absolutoria, ¿cuándo causa efectos? Inmediatamente. ¿No sería con mayor exigencia que la ley de amparo fuera así? No lo sería. Es decir, piensen ustedes en la persona quejosa, pues. Tiene que esperar a que su contraparte no interponga recurso para acceder a su libertad.
Pero eso no pasa en el fuero común, bueno, o en la parte de procesal federal. Una persona que se dicte un auto de no vinculación queda en libertad. No dejen en prisión hasta que a veces no apela la víctima o el asesor jurídico. No, espérese usted, por favor, porque ¿no? Pareciera que está redactada con una desconfianza a los jueces de distrito o a la autoridad de amparo que se encarga de tramitar los recursos bueno, no recursos, los amparos de primera base, como se dice, ¿no? Y esperar que el colegiado diga, ah, sí, tiene razón. Pero yo les pongo este ejemplo, valga, para que no sea baladí. Tienen ustedes un asunto a que se le dicta una autovinculación en el cual se le impone la prisión preventiva porque el delito es de prisión preventiva oficiosa. Se van a la apelación y la apelación lo confirma. Ustedes, como buenos defensores, van al amparo indirecto. Y el amparo indirecto, ¿qué creen? Lo van a ganar. ¿Para qué efectos? Para que se reclasifique, ¿no? O incluso para decir que no existen los datos para que puedan haber una vinculación, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿En ese momento adquiere su libertad su representado? No. Hay que esperar a que los ejecutore. ¿Por qué? Por ministerio del artículo 77 y 192. Yo les digo, esa es la reflexión que tiene que haber en una ley de amparo. O no podría otorgarse la ejecutoriedad. Recuerden que esto es una situación pues el proceso es del Estado, no de la persona. Que se vaya en libertad. Independientemente de que se revise en el colegiado, se revoque y se ordene la reprehensión. ¿No sería un proceso más respetuoso de las intervenciones de cada órgano judicial allí? Porque esto lo que me dice es, sí, está bien, pero espérate para que el que de arriba lo confirme. Pero, bueno, y yo reitero el lema del día de hoy, pues esperemos que la persona no se enferme, ¿no? Vamos a ver algunas preguntas que me han hecho. Dice, tal parece que para algunas cuestiones el Estado pretende utilizar la teoría garantista en la formulación de los preceptos legales y para otros, como la prisión preventiva oficiosa, utiliza el derecho penal del enemigo. Janet Caroline, definitivamente es cierto. O sea, bueno, esto es un hecho. Recuerden y también, miren, vamos a ser muy honestos, el Estado se rige bajo una política también de votos, ¿no? Votos, me refiero a votos políticos, pues. Y debemos concientizar a las personas de que el asumir un Estado democrático no es nada más un derecho, es una obligación. O sea, tenemos que pensar que también no nada más hay derechos ni obligaciones. Y mis obligaciones también como ciudadano es respetar al otro como inocente hasta que no le comprueben que realmente fue. Por cierto, y ya para que, lamento que sea comercial, pero es importante para mí, a mí me pareció muy buen programa. Busquen en Netflix, están las Innocence Project o Innocence Files del Proyecto Inocencia. Pónganle ustedes nada más Proyecto Inocencia y van a encontrar ustedes los archivos del Proyecto Inocencia. El Proyecto Inocencia es justamente una asociación que se fundó por defensores públicos de Estados Unidos que busca controvertir y revocar condenas erróneas basadas en avances tecnológicos. Pero vean ustedes, porque ahí van a encontrar justamente cómo se dividen las diferentes franquicias del gobierno y sobre todo de un despacho exitoso, por ejemplo. ¿Por qué es un despacho exitoso? Entonces, ese es el punto. Ahí van a encontrar que la gente americana, dentro de sus idiosincrasias, pues comparten la idea de que pues, si una persona fue erróneamente enjuiciada, adquiera su libertad. Acá no, ¿no? Acá desde que nos lo presenta la fiscalía, estamos casados con su culpabilidad, pero completamente, ¿no? Y como les dije, el tema es la reflexión. ¿Qué tipo de justicia queremos? Pues la que estemos dispuestos también a otorgar. Y sí,
este tipo de confecciones al final nos podrán vender que somos una sociedad de vanguardia, de democracia, pero cuando ustedes lean Romero Feliz, van a ver que no lo es, ¿no? Al menos van a encontrar que por lo que hace a la prisión preventiva, estamos muy atrasados y tenemos criterios muy, muy anticuados referente a que la persona está mejor adentro que afuera, ¿no? Aunque no la conozcamos, aunque sea pobre, ¿no? No importa, pues, y no tiene nada que ver con cuestiones de credo social, simplemente es pensamiento crítico, ¿no? Hay que tener confianza en las instituciones y para eso, pues, hay que también asumir que podemos estar equivocados. Pero bueno, ese es el punto. Y otro tema que quisiera también dejarles, quizás ya para otra charla, eh, quiero darle un espaldarazo también a la Fiscalía. Hay un tema que también me parece increíblemente desigual y ese es en detrimento de la Fiscalía. Digo, perdón, sí, en perjuicio de ellos, pues creo que también es inconstitucional al día de hoy, ya, que en el plazo de, si el imputado se acoge a plazo, sea de 72 o 144 horas, creo que es inconstitucional que solamente se le dé oportunidad a la defensa de aportar medios de prueba. Te los dejo para reflexión, pero yo también yo creo que debería ser igual. Igual, pues digo, si le vas a plazo y oportunidad, pues da igualdad de armas. Es más, incluso hasta daría mayor salubridad también al proceso, pues, ¿no? Esto es una danza abierta y esto al final, cuando lo que no te descubran ahorita, lo van a hacer en 3 meses. Entonces, creo que es un punto importante. ¿Alguna otra pregunta que te dejen ver? Dice, existe un plazo para pedir este test de proporcionalidad, aunque ya haya sentencia, pero haya violaciones al procedimiento. Necesitaríamos saber en qué estadio procesal se encuentra actualmente, licenciada Marichol. O sea, si está en ejecución ya de sentencia o está en algún órgano de control constitucional o ya está en reposición de procedimiento. Y sobre todo, el test de proporcionalidad, ¿en qué? Porque puede ser en la sentencia o también puede ser en las cautelas, pues. Recuerden también que las sentencias de medidas cautelares tienen que constar por escrito, así que debe haber un artículo 16 clavado ahí de fundamentación y motivación. Y de la misma manera, la naturaleza de las medidas cautelares o de las sentencias de medidas cautelares son de tipo de rebus sic stantibus, o sea, que persisten siempre y cuando la temporalidad no las afecte por alguna condición. Pero esto puede ser distinta. Eso es lo que les comentaba. Por ejemplo, lo decían en algún órgano judicial, es que no han cambiado las condiciones porque pues, la ley sigue siendo la misma. Pues sí, pero el señor está afecto de VIH, bueno, ya en la etapa de SIDA, ¿no? Con un sistema inmunológico completamente deprimido y pues hay un riesgo latente, patente y objetivo de que la persona, de encontrarse en contagio, sucumba de la peor manera a la enfermedad. Bueno, pues como les dije, no es sencillo, pero hay que empujar. No sé si tiene alguna otra duda, más dudas. Estoy viendo aquí alguna otra duda. Muchas gracias a todos. Digo, por lo que han visto. Efectivamente, ya el licenciado Luis Alfonso, muchas gracias, licenciado, por estar compartiendo ahí los datos que estamos subiendo. Véanlos, digo, hay elementos muy interesantes, muy, muy interesantes. Pues muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. No sé si hay otra pregunta, si no, para
pues concluir por el día de hoy. Bueno, les agradezco muchísimo. Que tengan una buena tarde y esperemos vernos pronto nuevamente por aquí. Estoy a sus órdenes. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Ahí con la maestra Patricia o el maestro Jorge, con gusto les damos información sobre nosotros, digo, los datos de la escuela, y pues estamos a la orden. Gracias.